Iniciamos con el contexto digital y las oportunidades que existen de enseñanza. Y es que uno de los temas que más nos generan contrariedad es asumir el concepto de presencialidad y su posible distinción con virtualidad. ¿Qué es eso a lo que nosotros llamamos presencialidad? Es verdad que cuando estamos en medios virtuales como el que estamos llevando a cabo ahorita nosotros en este curso de cómo ser un docente virtual exitoso, no estamos haciendo algún tipo de presencialidad, sino solo virtualidad. Parece ser que esta palabra, que conlleva varias críticas y que en alguna medida es muy importante en todos los discursos contemporáneos, cobra sentido. Y es que presencialidad significa estar presente en un aula. Más, con la inmersión de las nuevas tecnologías, la pregunta que valdría hacerse es, ¿qué significa estar presente? Con el aumento de la mediación de las TICs y su impacto en las prácticas cotidianas, parece que la presencialidad cobra un nuevo sentido. Y es que probablemente, posiblemente también, nosotros cuando estemos en un aula de clase, no necesariamente porque estemos físicamente ahí, estamos presentes. La inversión de los medios digitales hace que, por un lado, comprendamos que no necesariamente la parte física hace referencia a tener todos los niveles de atención y disposición para comprender un momento o un contenido o una enseñanza que nos quiera transmitir un maestro o una maestra. Si esto es así, entonces el principal reto que deberíamos hacer con la creación de contenidos virtuales para la educación o con la generación de cursos virtuales, objetos virtuales, recursos educativos digitales, etcétera, es lograr que los estudiantes se conecten con el material que se está haciendo. Lo cual de por sí genera varias complicaciones. Número uno, y la más importante, nosotros no estamos acostumbrados a aprender de forma digital el contenido educativo, pero sí estamos acostumbrados a aprender el contenido digital del mundo del espectáculo. Con esto que estamos diciendo, que muy probablemente cuando un estudiante o un estudiante están viendo una serie de Netflix, pongamos un caso, no sé, La Casa de Papel, estén más presentes en esa realidad que emerge de esa pantalla que de pronto con la realidad física que está a su alrededor. Si esto es así, y si lo logramos entender desde este punto de vista, podremos decir que toda la generación del contenido virtual y digital de la enseñanza puede lograr esos focos de atención. ¿Cuál es la clave? Tener un diseño muy bien estructurado que le permita al estudiante centrar su atención en aquello que queremos mostrar. Cuando estamos interactuando físicamente tenemos varias herramientas como la cercanía, el movimiento corporal, las manos, acercarnos, estar pendiente incluso de los rostros, de la forma como los estudiantes se mueven para saber si están o no están de pronto presentes en el ejercicio de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces nos damos cuenta que los estudiantes están de pronto pensando en otra cosa, utilizando su celular, y que realmente el juego de estar presente o de la verdadera presencialidad es la clave del aprendizaje. Por eso, en este contexto digital tenemos que aprender cuáles son esos niveles de concentración que tienen los estudiantes y cómo ellos, mediante esta cultura digital, están conectando todo lo que pasa a su alrededor, cobrándole un sentido de pronto diferente al que nosotros le estamos otorgando. Para poder llegar a ese nivel, creo que es muy importante rescatar los siguientes puntos. ¿Cómo aprenden los estudiantes en esta civilización digital? Una pregunta muy abarcadora que no se va a resolver en menos de 5, ni 20, ni 30 minutos de una exposición. Incluso podría uno tardar toda la vida entendiendo el aprendizaje de los estudiantes en la civilización digital, dependiendo de cada uno de los contextos, pero podríamos asociarlo en estos 4 elementos que ustedes ven ahí. Cuando estamos creando contenido virtual, a diferencia del contenido presencial, tenemos que tener en cuenta todos esos elementos de procesamiento de la información de los estudiantes para poder mejorar los canales y los índices de atención. Y lo primero que tendríamos que saber, y acá no importa el medio presencial o virtual, o mejor, virtual o físico, es que los estudiantes o cualquier ser humano máximo procesa el 65% de la información recibida. Es decir, en una clase de 1 hora, 2 horas,
el estudiante no captura la información de todas esas 2 horas, requiere hacer otros procesos para llevarlo a cabo, e incluso podríamos decir que pese a que sea exitoso su labor de conocimiento, no garantizamos que el conocimiento del profesor que intentó transmitir se comprendió, se incorporó en su totalidad. Así pasa también con los medios digitales, y es que los índices de concentración al ser regulados por una cultura digital tienden a ser más bajos, y ustedes pueden percibir eso. Estamos acostumbrados a videos de máximo 2, 3, 4 minutos en medios digitales. Cuando un video supera los 7 minutos lo consideramos largo, lo cual no pasa en un salón de clases. Cuando una clase dura 7 minutos la consideramos un poco corta e incluso inadecuada. Este cambio o esta alteración de la velocidad o de la velocidad en cómo transmitimos la información es lo que tenemos que tener en cuenta en el diseño digital de nuestras experiencias educativas. Tenemos que saber que culturalmente, de forma digital, es decir, en nuestra cabeza, tenemos metidos una serie de elementos que ya nos hacen interactuar y comportarnos de una forma cuando estamos ante una pantalla. Incluso esos elementos tienen que ver muchísimo con el diseño y la forma como presentamos la información. Cuando estamos intentando interactuar, como ustedes vieron en los módulos anteriores, tenemos que ser muy recursivos, utilizar mucho nuestra creatividad, agrupar muy bien las imágenes, no saturar con información las plantillas, slides o diapositivas que vamos a crear, porque eso nos va a permitir acercarnos a esa cultura digital que ya demanda cierta impronta o cierta característica cuando se está transmitiendo la información. Si tenemos ese elemento de la memoria a corto plazo y también comprendemos que los ambientes digitales demandan de unas narrativas o formas de transmitir la información, tenemos que llegar al siguiente punto, y es que los seres humanos retenemos aquellos datos que están vinculados con nuestros sistemas de respuesta recurrentes. Es decir, aprendemos aquello que constantemente estamos actualizando. Si nos devolvemos un poco al caso particular de la Casa de Papel, lo que están haciendo ellos es jugar con una serie de elementos comunes, con una serie de preocupaciones vigentes, actuales, políticas, económicas, educativas, no importa, pero que lo conectan a uno con la historia y con la narrativa y permite vivir aquello que está pasando a través de esa pantalla. Por eso, cuando estemos también diseñando todos nuestros objetos didácticos, además de saber muy bien cómo los presento en función de lo que ellos perciben o en función de los canales de atención que tienen frente a una pantalla, tenemos que también manejarle una información que se conecte con lo que ellos viven constantemente. Es un gran reto, pero es un gran reto que nos permite llegar a otro elemento fundamental, que es el principio de asociación, y en lo que será la clave de aquello que se ha denominado el aprendizaje significativo. Y es que a nosotros nos queda más fácil comprender aquello que logramos anclar de alguna u otra medida. Si es así, e incluso utilizando esta pequeña diapositiva como referencia, podemos ver que la información que se está presentando es muy concreta, que utiliza algunos elementos simbólicos o icónicos para depurar la información, hacer hincapié, y en alguna medida estamos asociando esto al objetivo fundamental de este módulo, que es empezar a hablar de la pedagogía digital. E incluso estamos haciendo que esta misma pantalla que ustedes están viendo acá sea interactiva, y que si usted, por ejemplo, tiene un lector de códigos QR en su celular, solo tiene que apuntar a este lugar con el código y descargar toda la información relacionada con lo que estamos hablando y que preparamos para ustedes para que amplíen este concepto de pedagogía digital. Y con eso llegamos a un elemento fundamental, que es el cuarto, y es síntesis de la información. Y es que uno de los principios que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando objetos virtuales o digitales para el aprendizaje es que el cerebro en entornos digitales percibe mejor estructuras compuestas por elementos de 4. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto? Parece ser, y esto es algo que se trabaja mucho desde la psicología, sobre todo desde la psicología de la Gestalt, el cerebro captura mejor estructuras organizadas en máximo 4 elementos, lo cual ustedes lo podrían ver fácilmente si son de pronto pedagogos de primera infancia o tienen hijos, podrán ver el éxito que tiene una serie como Peppa Pig
o como los Teletubbies, no importa cuál serie, hablemos de esas. Todo, si ustedes la analizan detenidamente, está compuesto por elementos de 4 y siempre está a disposición de la información. Y esta forma como presentamos las cosas hace que las cosas, valga la redundancia, sean más acertadas a la hora de ser transmitidas. Entonces, viendo lo anterior de las necesidades de repensar esa cultura digital de la enseñanza y de empezar a meternos un poco más, no solamente desde el conocimiento tecnológico, sino de crear experiencias educativas en entornos digitales, debemos tener en cuenta, número 1, cómo presentamos la información. Número 2, cómo la organizamos. Número 3, cómo hacemos que esa información la puedan asociar nuestros estudiantes. Y número 4, cómo disponemos estos elementos de forma retórica, persuasiva, para que además del discurso del profesor, con los apoyos digitales o los elementos que tengamos a nuestro alcance, o las diferentes estrategias didácticas digitales, podamos cumplir con nuestro proceso de formación. Si entendemos estos elementos y sabemos que es elemental saber, valga la redundancia otra vez, que tenemos que tener en cuenta, estos criterios para poder llegar a un resultado exitoso, podremos pasar al siguiente nivel, que es comprender cómo diseñamos sistemas de aprendizaje específicos para los entornos digitales. Y con esto iniciaremos ya nuestro recorrido por la pedagogía digital y el diseño microcurricular.